¿Qué tal, queridos hermanos? Estamos una vez más con la oportunidad de poder tener este culto en vivo, este culto de oración para la iglesia de Moreno Centro, pero también para otros lugares, otras iglesias, como por ejemplo la iglesia de General Rodríguez, también algunos otros hermanos de otros lugares, de otras provincias que se estarán conectando, o de la misma provincia de Buenos Aires que tal vez porque alguien le pasó la placa promocional, se está conectando en este culto de oración. Sean todos bienvenidos, realmente es un privilegio, un gusto, a pesar de la situación, a pesar de esta situación que nos permite, o que más bien nos limita, y entonces tenemos que tener algunos cultos virtuales y otros podemos hacerlos presenciales con poca gente, pero a pesar de ello tenemos este privilegio de estar juntos y de tener la tecnología como aliada para poder tener este momento de culto de oración. Hoy vamos a estudiar, o vamos a repasar, o vamos a meditar en un tema muy importante, que es cómo Dios está cerca de nosotros. Dios está cerca de ti, es el tema de esta noche. Y por supuesto lo vamos a hacer basados en la palabra de Dios. Vamos a buscar en la palabra de Dios de esa cercanía que Dios tiene, de ese Dios que está cerca, que no nos deja, que no nos abandona y que quiere en cada momento poder ser parte, tener que ver con nuestra vida. Vamos entonces a orar para que el Señor pueda bendecirnos, pueda guiarnos. Pueden ustedes ir enviando sus pedidos, sus agradecimientos, sus pequeños testimonios al chat del Facebook para que ellos puedan salir en la transmisión en vivo y otros puedan ver, pero también para que podamos anotar en nuestro cuaderno de oración todos los pedidos y agradecimientos que haya para poder justamente orar y ponerlos en las manos de Dios entre todos juntos. Vamos entonces a orar para iniciar este momento de meditación en la palabra de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque estamos juntos, reunidos a través de la tecnología, pero estamos juntos, Señor. Estamos un grupo de tus hijos, Señor, disponiendo de este tiempo para poder meditar en tu palabra y para poder también poner nuestras inquietudes en tus manos de amor. Padre, ayúdanos. Permite que podamos, en forma especial, tener en nuestro corazón la seguridad de que tú estás a nuestro lado, pero que seamos receptivos, Señor, a tu palabra por medio de tu Santo Espíritu. Por eso te pedimos que derrames tu Espíritu sobre nosotros. También rogamos, Señor, que perdone nuestras faltas y pecados en la sangre de Jesús. Necesitamos ese perdón, Señor. Necesitamos realmente que tú nos limpies para poder, Señor, seguir adelante y para poder también estar en este momento frente a tu presencia. Padre, hay muchos que estamos con inquietudes en nuestro corazón. Responde, Señor, esas inquietudes, las dejamos en tus manos, pero también las haremos audibles. Por eso queremos fomentar, Señor, la oración los unos por los otros. Permite que muchos oremos por muchos, para que esas oraciones elevadas a ti puedan, Señor, generar esa confianza de que finalmente confiamos plenamente en tus planes y que depositamos todo en tus manos para que tú actúes, Señor. Padre, te agradecemos todas las bendiciones otorgadas. Rogamos por aquellos que están sufriendo en este momento, rogamos por aquellos que están con alguna situación difícil de salud o alguna pérdida o alguna cuestión económica o alguna cuestión familiar, que tú puedas intervenir y que tu presencia a través de tu Santo Espíritu pueda ser un bálsamo, Señor, de paz y de consuelo para los corazones quebrantados. Padre, todo lo dejamos en tus manos, todo pedimos y agradecemos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Confiados en que el Señor realmente escucha nuestras oraciones sinceras, yo les invito a buscar allí en el Salmo 145. Este salmo tiene 21 versículos, pero no vamos a considerarlos todos, porque por ahí podríamos tener un tema demasiado largo para este momento. Pero sí vamos a considerar a partir del versículo 17, del versículo 17 hasta el versículo 21. Y allí se nos muestra que el Señor está cerca
de nosotros. El Señor está cerca de ti, Dios está cerca de ti. Dice el versículo 17, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. A veces el ser humano tiende a pensar que el Señor ha dado algún tipo de norma o de mandamiento o de consejo en su palabra que es injusto, porque no se ajusta, valga la palabra similar, porque no se ajusta a la circunstancia que nosotros en ese momento estamos pretendiendo. Pero realmente cuando nos ponemos en las manos del Señor y queremos practicar esa justicia, queremos ser hijos obedientes de Dios, nos damos cuenta que Dios es justo. Y que todas sus palabras, todos sus mandamientos, todas sus normas son verdad y son para nuestro bien. Siempre tenemos que pensar en la figura de Dios como en la figura de un padre. Un padre no siempre dice que sí. Un padre que siempre diga que sí no es un padre amante. Los padres, padres y madres estoy diciendo, tenemos que decir a veces que no. Tenemos que decir por allí no, por este camino no, esto no está bien. Y no lo hacemos por el mal de nuestros hijos, sino al contrario, por el bien de nuestros hijos. Queremos la felicidad de nuestros hijos, por eso decimos que no. Bueno, Dios dice que no, muchas veces, o siempre, para evitarnos males, evitarnos infelicidades, evitarnos quebrantos, evitarnos dolores. Por eso, como dice aquí el Salmo, justo es Jehová en todos sus caminos. No hay una sola cosa que Dios diga que sea nacida de ninguna injusticia. Aquel que llega a pensar que Dios es injusto o que quiere acomodar las normas de Dios y de algún modo reformarlas para que se ajusten a su vida, esa persona no pretende que Dios esté cerca de él, sino más bien pretende hacer su propio camino. Pero nosotros como hijos de Dios, aún en medio de circunstancias duras, difíciles, tenemos que reconocer en cada momento que los caminos del Señor son justos, que los mandamientos del Señor son justos, que las normas y los consejos del Señor son justos. A pesar a veces de que no estén, por así decirlo, adecuados a nuestra experiencia en ese momento, pero por algo es, para que nuestra experiencia se corrija y entonces nosotros vayamos por el camino que el Señor nos está trazando. Luego dice, y misericordioso en todas sus obras. Dios nunca avanza con una doble intención. Siempre Él está regido por el principio del amor. Así que cuando Dios permite una prueba en nuestra vida, no es porque no nos ama, no es porque nosotros no somos significativos para Él. Al contrario, es porque nos ama. Y porque el Señor, como dice allí la palabra, corrige a todo aquel que recibe por hijo. El Señor, como un Padre amoroso, no permite que nuestra vida quede así nomás. Él nos da oportunidades de cambio, oportunidades de crecimiento, oportunidades para que dependamos más de Él. Y esas oportunidades muchas veces vienen con la prueba. Así que no debiéramos nunca renegar de la prueba ni decir que Dios es malo, sino al contrario. Si Dios permite una prueba, es porque Dios está cerca de cada uno de nosotros. Vuelvo a repetir este versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Aquella frase que se dice a veces, ¿no? Que la distancia entre Dios y el hombre, entre Dios y sus hijos, es solo una oración. Una vez vi una publicidad en una vieja revista cristiana que decía, bajaba como un tubo de teléfono de aquella época, ¿no? Estamos hablando tal vez década del 80, yo en esa época era chico, pero esta revista llegó a mis manos muchos años después, y entonces el tubo del antiguo teléfono tenía un cable que
terminaba en el filo de la hoja, y entonces al lado decía, el teléfono de Dios nunca da ocupado. ¿No? En la década del 80 era muy común llamar por teléfono y que la llamada no fuera exitosa, que diera ocupado o que la línea estuviera fuera de servicio, pero el teléfono de Dios, que es la oración, nunca da ocupado. Dios siempre está atento a la oración de sus hijos. A veces nosotros hacemos oraciones pequeñas, oraciones en fracciones de segundos, oraciones circunstanciales, oraciones que a lo mejor no tienen el momento adecuado, porque estamos tal vez trabajando, porque estamos tal vez en la calle, pero Dios nunca se olvida de ninguna de las oraciones de sus hijos. Dios siempre está atento a las oraciones de sus hijos. Y por supuesto, si esa oración es sincera, si es de corazón, si es algo que brota de nuestro corazón, inclusive si nosotros a veces no tenemos ganas de orar y se lo decimos al Señor, o si estamos confundidos, o si estamos atribulados, pero tenemos esa confianza de hablar con Dios. Bueno, el Señor entonces escucha esa oración. Y el Señor está cercano para escuchar, pero también para actuar. Muchas veces nos damos cuenta cómo Dios actúa en nuestra vida. Y vemos su mano poderosa, su mano que va acomodando las circunstancias de una manera maravillosa. Y nos acordamos entonces que hemos orado por diferentes cosas que nos aquejaban, y a lo mejor nos hemos olvidado, ¿no? Porque el ser humano es así, pero Dios no se olvida. Dios está atento a nuestra oración. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Y aquí hay un punto muy importante. No vale la pena que nosotros finjamos que tenemos una vida de oración. Tenemos que orar, sinceramente. No hace falta para orar que seamos, teólogos, o que para orar usemos palabras así demasiado amplias y demasiado sofisticadas. No necesitamos nada de eso. Necesitamos sinceramente orar con Dios, hablarle a Dios como un amigo. Tenemos aquel ejemplo de Ana, la mamá del profeta, que dice el texto bíblico que ella oraba en su corazón, sinceramente. Estaba atribulada, estaba en un momento difícil de su vida, y entonces ella hablaba con Dios. Estaba, dice el texto bíblico, derramando su alma ante el Señor, que no es otra forma que expresar que ella estaba abriendo su corazón, estaba orando de manera sincera, y estaba hablando con el Señor, contándole esa situación que estaba viviendo en su vida. Y si nosotros repasamos el episodio bíblico, vamos a ver que esa oración fue respondida. Y fue respondida con creces, fue respondida tal vez más allá de lo que ella estaba pretendiendo. Y muchas veces es así. Lo dice el texto bíblico, ¿no? Que el Señor nos responde mucho más allá de lo que pensamos o aspiramos, que muchas veces pensamos en alguna cosa pequeña y el Señor nos responde mucho más grandemente de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros le decimos al Señor. Por eso, a todos los que le invocan de veras, el Señor los escucha y el Señor responde sus oraciones. Nunca es lo mismo orar que no orar. Algunos pretenden que sea así, ¿no? Que es lo mismo, que da lo mismo, que la oración no tiene ningún valor. Yo les aseguro que la oración hace la diferencia. Se los aseguro por un testimonio personal, porque muchas veces me he visto confrontado con situaciones y he puesto las cosas en las manos de Dios y el Señor ha actuado de una manera maravillosa. Y a veces el orgullo humano, digamos, autosuficiencia, me ha llevado tal vez a no orar y he visto también las consecuencias. Así que vuelvo a leer este versículo 18 para que pensemos que Dios está cerca de nosotros. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, de veras. Versículo 19,
cumplirá el deseo de los que le temen. A veces algunos interpretan muy mal esto del temor a Dios, ¿no? Piensan que el temor es miedo. Y acá no se trata de otra cosa que no sea darle lugar a Dios en mi vida. Ese es el temor a Dios. Darle lugar a Dios en mi vida. Que Dios tenga que ver con todas mis decisiones, con todos mis pensamientos, con todas mis expectativas hacia el futuro. Que Dios tenga que ver. No que sea yo solo el que decida, sino que Dios tenga que ver. Y si Dios tiene que ver y yo soy un hombre o una mujer temeroso de Dios, entonces el Señor va a actuar. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. O sea, si Dios tiene que ver en nuestra vida, entonces cuando estamos en un momento de encrucijada, en un momento difícil, Dios nos va a salvar. Y por supuesto que nosotros estamos siempre a tiempo de empezar una relación fructífera con el Señor. Pero a veces nos gana la negligencia, nos gana, por así decirlo, el hecho de dejar las cosas para más adelante, y no nos damos cuenta que es una necesidad de ahora, de ya, que el Señor tenga que ver en nuestra vida, que el Señor pueda actuar, porque Dios quiere estar cerca de nosotros, Dios quiere estar cerca de ti. Entonces, si nosotros le dejamos tener que ver a Dios en nuestra vida, vamos a ver su mano poderosa. Dice el versículo 20, Jehová guarda a todos los que le aman. Fíjense que en los 3 versículos, 18, 19 y 20, habla de que Dios actúa en favor de los que le invocan, en favor de los que le temen y en favor de los que le aman. En definitiva, el concepto es el mismo. Si yo le doy un lugar a Dios en mi vida, si yo lo dejo a Dios tener que ver con mis cosas, Dios va a escuchar mis oraciones y Dios va a actuar. Y todo parte del versículo 17, ¿no? Reconocer que Dios es justo en todos sus caminos. Que la voluntad de Dios está por encima de cualquier voluntad. Y que yo me tengo que ajustar a esa voluntad y no Dios ajustarse a mi voluntad. Y entonces, si entiendo eso, voy a tener en mis manos la clave para que Dios esté cerca de mí. Porque entonces voy a invocar a Dios de veras, voy a temer a Dios, le voy a dar un lugar en mi vida y voy a amar a Dios por sobre todas las cosas. Por eso dice, Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Esta semana escuché una frase interesante. Ya la había escuchado años atrás, pero refrescó en mi memoria. La frase es dura, se los advierto, pero dice, el camino a la perdición está pavimentado por buenas intenciones. ¿Cuánta verdad hay en esa frase, no? Porque todos los que se portan mal, los que se apartan de Dios, los que quieren hacer su voluntad, los que no reconocen a Dios en sus caminos, siempre tienen buenas intenciones. Siempre parece que hacen lo mejor. Siempre son los buenos de la película, como se dice, ¿no? Pero sin embargo, su vida es un derrotero derechito hacia la perdición. Así que no basta con calificar nuestras intenciones como buenas porque nosotros mismos lo decimos, o porque nosotros decimos, no, pero yo soy sincero, yo soy bueno. Porque esas buenas intenciones, si no se ajustan, esas supuestas buenas intenciones, si no se ajustan a la voluntad de Dios en todo, no son buenas. No son buenas. Por eso dice el texto acá, Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. No hay un camino intermedio. No es que Dios tiene una vara para medir a uno y otra vara para medir a otro. Dios es justo. Dios nos propone su voluntad. Y entonces somos nosotros los que humildemente y con un sentido de dependencia y con un sentido de entrega tenemos que ajustarnos a esa voluntad. Con su ayuda, por supuesto. Y entonces ahí se va a dar esta seguidilla de buenas cosas
con respecto a Dios, su cercanía y la oración. Dios estará con los que le invocan, Dios estará con los que le temen, y Dios contestará las oraciones y guardará a los que le aman. Y finalmente el versículo 21 es una alabanza que obviamente culmina todos los versículos del Salmo, pero que bien podría culminar estos pocos versículos que hemos repasado. Dice el versículo 21, la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. El salmista David no puede menos que prorrumpir en alabanza a favor de Dios, porque Dios está cerca de nosotros, porque Dios es bueno, porque Dios nos ama, Dios escucha nuestras oraciones, Dios está con nosotros si nosotros le damos cabida en nuestra vida, y Dios nos guarda y nos salva si nosotros le amamos. En respuesta, y ese amor es solo una respuesta, en respuesta al gran amor que Él nos tiene, nos tuvo y nos tiene, ¿no? Porque nos tuvo desde mucho antes y nos tiene al día de hoy. Esta alabanza no hace más que ratificar que Dios es amor, que Dios está cerca de nosotros. Por eso nosotros tenemos que entregarnos a Él, vivir en sus caminos y experimentar esa cercanía a través del ejercicio constante, sincero y dependiente de la oración. Quiera Dios que podamos cada uno de nosotros tener esta experiencia que se refleja aquí en estos versículos del Salmo 145. Que el Señor nos bendiga.